Bendito sea el Señor. En esta noche tenemos para presentar el tema número 11 de esta serie de enseñanzas bíblicas fundamentales, y el tema es las fuerzas espirituales del bien y del mal. Vamos a estar hablando sobre estas grandes fuerzas espirituales que existen, que de alguna manera u otra el ser humano está metido en una lucha espiritual allí, y vamos a conocer de estas fuerzas cuáles son las que están de nuestro lado, del lado de la iglesia, del lado de la humanidad, y cuáles son las que están en contra. Y en este tema también, que es demasiado amplio, hemos tratado de concentrarnos más bien en las fuerzas del bien, conocer quiénes son nuestros aliados, y las fuerzas del mal estaremos tocando someramente de ellas, porque en las próximas lecciones estaremos abundando más de cómo trabajan y cómo la iglesia y cómo el ser humano tiene que saberlas contrarrestar. Entonces empezamos reconociendo lo que dice la palabra en el Salmo 34, versículo 7. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Está hablando que hay alguien, la Biblia le llama el ángel de Jehová, que está acampando. Y el término acampar se refiere también en una temporada de guerra, de lucha, y está allí acampando, alerta, dispuesto con todas para defender a aquellos que tienen temor de Dios. Dice: acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El término defiende significa que hay alguien que está atacando a los que aman al Señor. Y aquí vemos inmediatamente que hay una lucha que se está llevando a cabo por siglos y siglos y siglos. Y vamos a hablar qué son los ángeles, qué dice la Biblia. Sobre lo que vamos a estar analizando, usted va a observar que he puesto muchos versículos bíblicos, porque la misma palabra explica las cosas. Y vamos a estar leyendo de lo que la palabra nos dice, qué son los ángeles. Bueno, la Biblia dice que mucho antes de la creación del hombre, Dios creó los seres espirituales llamados ángeles. Mucho antes de que Dios creara al ser humano, ya había creado los ángeles. Dice el Salmo 148, los versículos 2 y 5, lo siguiente: alabadlo vosotros, todos sus ángeles. Alabadlo vosotros, todos sus ejércitos. Alaben el nombre de Jehová, dice, porque Él mandó y fueron creados. Dios mandó y los ángeles fueron también creados por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios. Dice también la palabra ángel, el significado de la palabra ángel se deriva en el hebreo de malach, en el hebreo del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento de ángelos. Malach y ángelos es lo que quiere decir básicamente es mensajero. Ellos son mensajeros, y este título y este nombre expresa su servicio y expresa lo que hacen, su oficio. Los mensajeros, los ángeles. Entonces, cuando estamos hablando de ángeles, estamos hablando de seres que Dios ha creado, que los tiene como mensajeros, que ellos hacen según la voluntad de Dios, según Dios les manda. La Biblia menciona a los ángeles en muchas ocasiones, muchas. La Biblia dice también en Hebreos 1:14 que ellos son espíritus ministradores enviados por Dios. Dios los ha enviado para que hagan su voluntad. Son espíritus que Dios tiene para que hagan lo que Él dice que tienen que hacer. Y nosotros, con nuestra visión natural, no podemos discernir la presencia de los ángeles.
no se ven con nuestros ojos naturales, a menos que ellos se manifiesten porque Dios les manda a manifestarse. Vamos a ver algo de eso más adelante. Pero el hecho de que no lo podamos ver con nuestros ojos naturales no niega la verdad de que los ángeles están a nuestro alrededor, porque la palabra lo declara. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si tú nunca los has visto, no niega su presencia a tu alrededor, porque Dios dice que así es. Veamos un ejemplo. En Segunda de Reyes, capítulo 6, la Biblia habla del rey de Siria que envió a su ejército para que apresara al profeta Eliseo. La Biblia explica en ese capítulo que el rey de Siria estaba persiguiendo, poniendo trampas para ver si atrapaba al rey de Israel, pero de alguna manera se le escapaba siempre. Y él se preocupó, decía, ¿quién hay aquí que es traidor y le está avisando a aquel rey de lo que yo pienso hacer? Y alguien le dijo, no, nadie, es que allá hay alguien que es un profeta de Dios y él conoce lo que tú hablas aquí en lo secreto y se lo comunica al rey allá. Y entonces mandó a apresar a Eliseo y dice que el ejército fue a buscar donde estaba Eliseo. Entonces dice, envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército. Dice, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Se levantó de mañana, dice, y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Imagínense, sorpresa para el siervo de Eliseo. De repente hay un ejército rodeándoles. Entonces dice, su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Le dice Eliseo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Imagine esto. Diría el siervo, no veo quiénes están con nosotros. Él no podía ver, pero Eliseo sí sabía quiénes estaban con él. Entonces dice la palabra, oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Y dice la Biblia, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. ¿Qué miró? He aquí el monte estaba lleno, dice, de gente de a caballo y de carros de fuego, lleno alrededor de Eliseo. Eso está en Segunda de Reyes 6, del 14 al 17. El siervo pudo ver lo que Eliseo ya conocía cuando Dios le abrió los ojos espirituales. Vemos aquí entonces que cuando la visión espiritual del siervo de Eliseo superó la natural, entonces él pudo ver todo el ejército que Dios tenía alrededor de Eliseo. A menos que la visión espiritual supere la visión natural, no podemos mirar el mundo sobrenatural. Pero, repito, es real, tan real, que nosotros, si nos guiamos por la palabra, podremos comprender cómo se manifiesta, cómo se mueve, todo lo que hay allí. Dios lo explica en su santa palabra. Entonces, veamos algunos aspectos de la naturaleza y los atributos de los ángeles. Hablar de su naturaleza y hablar de algunos de sus atributos. Lo primero es que ellos son espíritus. Hay muchas citas. Vemos Primera de Samuel 16:14, Lucas 7:21, Primera de Timoteo 4:1, Hebreos 1:14, entre muchas otras hablan que ellos son espíritus, pero tienen cuerpos de un orden espiritual. Esto quiere decir, como dice la palabra en Primera de Corintios 15:44, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, explica Pablo allí. Los ángeles tienen un cuerpo, pero el cuerpo es espiritual.
es igual cuando Cristo se apareció a los discípulos, dice la Biblia, en Lucas 24, del 37 al 39, Él les dijo: un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Jesús dijo: un espíritu no tiene carne ni hueso. No quiso decir entonces que los espíritus no tienen cuerpo. Más bien, que los cuerpos que ellos tienen es de distinta constitución al cuerpo de nosotros los seres humanos. Pero tienen un cuerpo. Tienen un cuerpo que no está sujeto, como vamos a ver más adelante, a las cosas o limitaciones que nosotros los seres humanos estamos sujetos. Y entonces, comparado su cuerpo, su existencia con la existencia humana o animal, la de los ángeles puede considerarse o denominarse que es incorpórea. Si la comparamos como que nosotros tenemos cuerpo que se puede tocar, es físico, y los de ellos no se pueden tocar, diríamos es incorpórea su existencia. Pero esto solamente en el sentido de que ellos no tienen un organismo mortal como el que nosotros tenemos. Eso es lo único. La Biblia declara, sin embargo, que aunque no tienen cuerpo así físico, se pueden ver, pueden ser vistos. Repito, cuando Dios les manda que se manifiesten, pueden ser vistos y pueden aparecer como hombres. Las personas que han visto los ángeles en la historia bíblica siempre lo vieron como hombres. Veamos aquí ahora algunos ejemplos, 3 o 4 ejemplos. Veamos el primero en Mateo 28, los versículos del 2 al 5, cuando habla de que Jesucristo había resucitado. Dice: hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Aquí está viendo, un ángel del cielo vino y las personas lo pudieron ver, porque dice su aspecto era como el de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Ahora imagínense mirando un relámpago vestido de blanco. Ese es su aspecto, el aspecto de este ángel. Y de miedo, dice la palabra, a él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Se asustaron los guardas que estaban allí, supuestamente guardando la tumba. Pero el ángel dijo, respondiendo, le dijo a las mujeres: ustedes no tengan temor, no temáis vosotras. Porque el ángel no venía a hacerle daño a las mujeres. Otra escritura, Lucas 1, 18, 8 al 13, habla, dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, vamos a hablar de Zacarías, el esposo de Elizabeth, conforme a la costumbre del sacerdocio, dice, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Aquí tenemos a Zacarías, es un hombre que ya está avanzado en edad, su esposa es avanzada en edad también y no tienen hijos, ella es estéril y por mucho tiempo ellos han pedido un hijo al Señor, pero como dirían hoy en día, se le pasó el tiempo y no tuvieron hijos. Pero viene este ángel a ellos, dice: toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y dice: se turbó Zacarías al verle, le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Entonces, este ángel vino a comunicarle a Zacarías que un milagro iba a ocurrir en su familia, en su propia esposa. Le informa que va a venir al vientre de María el que iba a ser el precursor del Mesías, aquel que había sido anunciado que iba a preparar camino para el Mesías, hablando de Juan el Bautista. Y él en principio no
no quiso creerlo. Dice, ¿cómo puede ser esto? Ya soy viejo y mi esposa es vieja también. Y porque no creyó, el ángel dijo, quedarás mudo hasta que nazca el niño. Y quedó mudo ese día, dice la palabra. Pero tenemos aquí la manifestación de uno de los ángeles. Y Zacarías no solamente lo vio, pero pudo hablar con él. En la misma historia, el mismo capítulo, más adelante, el mismo ángel se le apareció a María. Y voy a leer esta parte de la historia, de los versos 26 al 33. Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Esta María que no esperaba esto. Y dice la palabra, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras. Y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús, le informa. Le dice más, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Aquí le informa el ángel a María lo que iba a acontecer. Y ella creyó. La Biblia dice que ella dijo, hágase aquí en mí, según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. Y ella creyó. Y vino el Señor Jesucristo aquí a la tierra. Dios usó el vientre de María para traerlo. Pero María recibió la confirmación, la visitación de un ángel de Dios. Recuerde que estamos diciendo que ellos, aunque son incorpóreos, se pueden manifestar y las personas le pueden ver bíblicamente. Personas les han visto a los ángeles cuando se han manifestado. Ahora, veamos otras informaciones también de los ángeles. Ellos no tienen sexo, no se casan, no se reproducen, no mueren, según dice la palabra Mateo 22 y Lucas 20. Dice también, tienen emociones. Ahí está la cita de Lucas 15:10, que los ángeles del Señor se regocijan cuando un pecador viene a los pies de Cristo. Se regocijan, tienen emociones. Son seres glorificados. Dice la Biblia que el Señor vendrá con sus ángeles en gloria. Los ángeles están glorificados. La palabra dice también que ellos son obedientes. Son obedientes y también que son santos. Usted ve que estoy hablando de obediencia, de santidad, de que están al servicio de Dios, y estoy mencionando la palabra ángeles. Y luego les voy a explicar más adelante qué pasó con algún grupo de ángeles que no se siguen llamando más así. Los ángeles también son dóciles. Como no tienen cuerpo humano como el de nosotros, limitado, no tienen necesidad de descansar. No se cansan. Ellos no están sujetos a las leyes físicas y son inmortales, no mueren. Eso dice la palabra. ¿Cuántos ángeles hay? No se pueden contar, son innumerables. Hay muchas citas que dice la gran cantidad de ángeles, millones y millones de ángeles que hay. Pero también tiene una característica ellos, son poderosos, son poderosísimos. Aquí habla de cosas que pueden hacer los ángeles que ningún ser humano puede hacer. Pero ¿sabes algo también que dice la palabra? El poder que los ángeles pueden ejercer es un poder que Dios se los ha dado. Ellos no fabrican su poder, ellos no se hacen ellos mismos. Su poder, aunque es muy grande, es restringido también.
Dios le ha dado una limitación a su poder. Ellos no son capaces de hacer lo que solo Dios puede hacer, lo que solo a la deidad corresponde. Por ejemplo, ellos no pueden crear nada y Dios con su palabra crea las cosas. Ellos no pueden. Tampoco ellos no pueden escudriñar el corazón humano. No pueden. Solo Dios conoce el corazón y conoce la intención del corazón y conoce los pensamientos que llegan a nuestras mentes. Solo Dios, ningún ángel puede hacer eso. Tienen limitaciones. Y quisiera entonces, al mirar el poder de los ángeles, la disposición que tienen para obedecer las órdenes de Dios, vienen al servicio de los seres humanos, están alrededor de los que temen a Dios, defendiéndoles. Son seres creados por Dios para hacer su voluntad. Pero veamos ahora por un momento en qué se diferencian los ángeles de los seres humanos. Y vamos a encontrar que la Biblia nos da algunas informaciones que nos sorprenden y nos maravillan también. Veamos, por ejemplo, esta importancia relativa de los ángeles y los hombres. Y cuando decimos hombres, nos referimos a la humanidad, al término ser humano. A eso es que se refiere en este caso. Veamos, los ángeles son distintos al ser humano y fueron creados antes de él también. Y vamos a ver esas citas, que es Génesis 2, los versos 1 y 7, y Job 38:7. Génesis 2:1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Quiere decir que Dios había creado primero todo el ejército y después creó al hombre. Y dice también Job 4:38 del 4 al 7, dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Le pregunta Dios a Job. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y da entonces una información, la palabra dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Da a entender que los hijos de Dios, los ángeles, fueron creados antes de Dios formar la tierra. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y se maravillaron al ver lo que Dios estaba haciendo, por lo que significaría la tierra, este lugar tan especial en el universo, donde el Hijo de Dios vino para rescatar a seres humanos que Dios formó, que vamos a ver de qué manera. Las Escrituras afirman que el hombre fue hecho poco menor que los ángeles. No dice que hay un gran abismo entre la facultad de los ángeles y de los hombres. No dice eso. Dice poco menor. Salmo 8, del 3 al 6, lo dice así: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Quiénes somos nosotros que Dios mismo vino del cielo a volverse como uno de nosotros para rescatarnos a nosotros y podernos llevar al cielo algún día? ¿Quiénes somos? Dice: le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Y dice: todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Quién es el ser humano para Dios?
Es interesante lo que la Biblia dice. La Biblia dice también que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Dice Génesis 1, 26 al 30. A la imagen de Dios. No dice esto de los ángeles, solo dice del ser humano. No hay referencia en la Biblia de que los ángeles fueron hechos a la imagen de Dios. Ahora bien, en poder los ángeles son superiores al hombre. Claro que sí. Usted lee la historia bíblica y los ángeles hacen cosas impresionantes, muy superiores en poder al hombre. Aquí tenemos varias citas que, como yo les mando a todos los que me han dado su email, le mando el estudio completo y se publica, puede ver las citas allí. También en inteligencia, ellos son superiores al hombre, no solo en poder, pero también en inteligencia. Ahí tenemos varias citas también. Sin embargo, la Biblia declara que ellos son muy inferiores ¿a quién? Al Hijo de Dios, a Jesucristo, muy inferiores. Como dice la palabra en Hebreos 1, los versículos del 4 al 9, está hablando del Hijo. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, el Hijo de Dios, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Hay una secta por ahí que dice que fue un ángel el que vino al vientre de María. ¡Mentiras! ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo eso? Dice la misma palabra. Y otra vez dice, yo seré a él padre y me será a mí hijo. ¿A quién? A ningún ángel. Y otra vez dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Es tremendo. Los ángeles se regocijaron el día que Jesucristo hizo entrada aquí a la tierra. Aquel día cuando hubo esa gran manifestación a los pastores que les fue anunciado ese acontecimiento histórico. Dios mandó que todos los ángeles adoraran a aquel que se hizo hombre para salvar a los seres humanos. Dice, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Cómo le llama el Padre al Hijo? Que es Dios. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo es el mismo Dios. Es un solo Dios. Y el Padre en la palabra menciona que el Hijo es Dios. Dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Dice también la Biblia, otra característica que tienen los seres humanos y no los ángeles, que aunque el hombre esté hundido en el lodo cenagoso, en desesperación, en angustia, en todo, existe la gracia que le permite experimentar la redención. Los seres humanos. Jesucristo dice, no se hizo ángel para rescatar a los ángeles que cayeron, más bien se hizo como uno de aquellos, como era Abraham, para rescatar a aquellos de su simiente. Podemos experimentar la redención y ser colocados en un lugar seguro, en el fundamento que es llamada la roca. En esa roca gloriosa a la cual es Cristo, los seres humanos podemos ser puestos allí una vez que nos sacan de ese lodo cenagoso. Eso lo dice el Salmo 40, los versículos del 1 al 3. Lo dice de esta manera: pacientemente esperé a Jehová.
y se inclinó a mí. Escuche bien, Dios se inclina a escuchar un ser humano. Es impresionante. Háblele al presidente de este país, quiero que me dé 5 minutos en el teléfono, a ver si te va a oír. Sin embargo, Dios, el Rey del universo, se inclina a escuchar un ser humano que se acerca a Él, sabiendo que Él le va a oír, sabiendo que Él le va a socorrer. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Y se esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y no solamente lo oyó, pero tomó acción. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Allí hay una orden para que lo saquen de allí. Cuando tú clamas a Dios, Dios da órdenes y vienen ángeles a cumplir esas órdenes. Dice que le sacaran del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, dice, enderezó mis pasos. Una vez que Dios saca a alguien de ese pozo de la desesperación y lo lleva a la roca que es Cristo, endereza su caminar. El Espíritu Santo ahora le enseña, dice, te voy a enseñar cómo es que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice la palabra. Te enseñaré y tú aprenderás, porque el Espíritu es el maestro y nos enseña y endereza nuestros pasos. Pero no solo eso, dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Muchas personas viven desesperadas y no hay una expresión de alabanza a Dios. Pero una vez que Dios les libera, como agradecimiento, comienzan a alabar al Señor, a glorificarle a Él. Y eso sirve de testimonio a otros. Dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Muchas personas van a ver la obra de Dios en tu vida y en las vidas de muchas personas y se tienen que sorprender y reconocer, en verdad que Dios está con esta persona. Mira lo que hizo, mira cómo le levantó. Así hace el Señor. La Biblia también dice que el hombre puede llegar a ser conforme a la imagen de Cristo. Dice, y este estado final lo colocaría por encima de los ángeles. Escuche bien, tenemos que los ángeles son poderosos, los ángeles son inmortales, los ángeles están obedeciendo al Señor siempre, los ángeles tienen muchas cualidades maravillosas dadas por Dios. Pero al compararla con los hombres, sí, son más poderosos, pero ahora vemos que los hombres fuimos creados a la imagen de Cristo y a la imagen de Dios. Y lo voy a repetir esto. Además dice que el hombre puede llegar a ser conforme a la imagen de Cristo. Tú y yo podemos llegar a ser exactamente igual a como Cristo fue como ser humano. La Biblia dice que nosotros, por el Espíritu Santo que está en nosotros, nos lleva creciendo de gloria en gloria hasta que llegamos a ser a la estatura del varón perfecto, el cual es Jesucristo. Y venimos a ser entonces, donde quiera que vamos, como cuando Cristo estaba en la tierra, manifestando lo que Él hacía, lo que Él hablaba, como Él pensaba, teniendo la mente de Cristo. Y que este estado final coloca al hombre entonces por encima de los ángeles. Porque los ángeles, ninguno ha sido llamado a ser conforme a la imagen de Cristo, solo el ser humano. Ahora vamos a ver algo de la jerarquía de los ángeles, algo de la estructura y jerarquía de los ángeles. Y otra vez, como este tema es una continuación, parte de una serie, no podemos pretender en una hora abarcar todo. Por eso es que hay que dar en muchos temas y todos se van complementando. Pero hoy vamos a ver también someramente algo de lo que la Biblia habla con respecto a la jerarquía angelical. Las escrituras señalan que los ángeles están organizados en términos de autoridad
y gloria. Dios los tiene a ellos con rangos de acuerdo a la gloria que Él les ha dado y a la autoridad que Él les ha dado. Y tiene ciertos nombres que no los voy a analizar, querubines, serafines, más nombres no los voy a analizar. El apóstol Pablo en varios pasajes habla de la organización de los ángeles. Y él menciona con estos términos: tronos, dominios. Está hablando a nivel de gran autoridad que tienen. Tronos donde algunos dan órdenes, otros están en otra categoría, pero muy poderosa, los dominios. Habla de principados, habla de potestades. Cuando menciona la palabra potestades, que tienen mucho poder, pueden hacer grandes cosas. Habla de poder y de señorío. Cuando se habla de los ángeles, la Biblia dice que están jerarquizados, están con niveles de autoridad, cada uno de ellos dados por Dios. Veamos algunos versículos donde lo dice la palabra. Colosenses 1:16 dice: porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. En Cristo Jesús, dice la Biblia, todo lo que existe fue creado en Él. Lo veamos o no lo veamos, si está hecho, si existe, dice, fueron hechas en Él, en Cristo, todas las cosas. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados o sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tronos, dominios, principados y potestades. Y aquí está hablando a nivel angelical, en este caso de estos términos. En Efesios 1:21 dice que Cristo está sobre todo principado y autoridad. Cristo, sobre todo poder y señorío. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Está Cristo. Cristo Jesús es el que tiene el nombre sobre todo nombre que se nombra. Cuando nosotros hablamos en la autoridad del Hijo de Dios, de Jesucristo, en su nombre no hay poder que pueda resistir lo que el Hijo de Dios manda a que digamos en su nombre, porque Él va a respaldar. Porque todo está sometido a Cristo, dice la palabra de Dios. La Biblia también hace una mención particular de los ángeles. Les habla a ellos como el ejército de Jehová. Y esto es tremendo, porque cuando hablamos de que hay una guerra espiritual, una lucha espiritual, Dios se llama Jehová Sabaoth. Jehová de los ejércitos es su nombre. De alguna manera, Dios es varón de guerra, dice la palabra, donde ordena a sus ángeles que entren en batalla contra poderes de las tinieblas, y Él llama a su ejército el ejército de Jehová. Veamos en dos citas, como lo dice primero en Nehemías. Nehemías capítulo 9, versículo 6, dice lo siguiente: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Solo Dios. Dice, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Cuando está hablando de los ejércitos de los cielos, está hablando de los ángeles de Dios. Adoran a Dios. Y Josué 5, los versículos del 13 al 15, dice la palabra que cuando Josué ya iba a conquistar, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Vio un varón, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, dice la palabra. Y Josué
yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Porque vio que era un ser angelical el que estaba allí. Y él respondió: no, más, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Él mismo hablaba de los ángeles, era el ejército de Jehová. Y ahí se apareció. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y dice, y Josué así lo hizo. Manifestación de los ángeles de Dios. Josué creía que él iba a batallar solo, pero Dios mandó a su ángel que le hablara que él no estaba solo, sino que el ejército de Jehová estaba allí para respaldarlo cuando él ahora comenzara a conquistar Jericó y toda la tierra prometida. Hablemos entonces un poquito sobre el ministerio de los ángeles. Y hablar sobre el ministerio sería más que todo a nivel casi de títulos. En resumen, ¿qué hacen los ángeles? Hemos visto algo ya, pero ¿qué más hacen ellos? Bueno, Apocalipsis 5, versos 11 y 12 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, muchos, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Otra vez, no se pueden contar. Son billones y billones de ángeles que hay, creados por Dios todos. Dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria y la alabanza. Ellos están haciendo ¿qué? Están adorando al Señor. Entonces, la actividad más importante de ellos, de los ángeles, es adorar a Dios. Millones están adorando al Señor, adorándole a Él. La palabra habla en muchos lugares de la adoración angelical. Los ángeles también están al servicio de Dios, allá en el cielo y también aquí en la tierra. Los ángeles sirven a Dios. Y veamos algunos aspectos de su servicio. Ellos anuncian. Hemos visto que anunciaron a María, que anunciaron a Zacarías, que fueron y hablaron. Ellos anuncian lo que Dios manda. Ellos advierten. Dios los ha enviado para dar advertencia también. Ellos instruyen qué deben hacer. Les dan dirección al ejército por dónde se debe mover. Ellos traen juicio. La Biblia habla de que el ángel de Jehová entonces ejecutó juicio. Dice la palabra. Ellos guían, ellos sustentan. ¿Recuerda cuando Elías recibió de parte de un ángel de Dios el sustento? Le dice: come porque largo camino te queda. ¿Recuerdas cuando Jesús al final de los 40 días de su ayuno dice: ángeles venían y le ministraban a él? Ellos sustentan, dice. Ellos batallan a favor de los creyentes, están batallando allí, pero también ellos animan, ellos protegen, libertan y traen respuestas a las oraciones, como hablamos a Zacarías, que le habló un ángel diciendo: tu oración fue oída ya. Algo más, en los relatos bíblicos, lo mencioné anteriormente, ellos siempre aparecieron como hombres, nunca como mujeres o como niños. Así es que esas historietas que usted ve por allí, que tienen ángeles ahora muy hermosos, son mujeres ángeles y niñitos ángeles, eso es puro cuento. La Biblia dice: siempre son hombres los que se han manifestado. Alguna mente humana quiso darle otro tipo de sentido a esto para hacerlo quizás más atractivo a la vista, porque representar a un ángel como aquel que se presentó
aquel día en la tumba del Señor, para que quitó la piedra, que decía el rostro parecía un relámpago, ¿cómo lo van a pintar? Más bien pintan algo muy bonito. Pero la Biblia siempre habla de hombres que fueron manifestados, los ángeles. Y veamos de varias advertencias que tiene la palabra. Hay advertencias sobre los ángeles y nosotros, porque los ángeles son seres santos. Su ministerio es muy importante, sí, claro. Y ellos tienen el ministerio a favor de los creyentes, dice la palabra. Son parte de las fuerzas espirituales del bien, sí. Están a favor nuestro, qué bueno. Pero la Biblia nos da algunas advertencias en relación a los ángeles. Y aquí voy a ver solo dos. La primera es, no debemos adorarlos. El ángel que le estaba hablando a Juan, al apóstol Juan, la revelación de Apocalipsis, se lo advirtió. Apocalipsis 19, 10 y 28, 8 y 9, Juan dice que él se postró queriendo adorar al ángel y le dice, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, no me adores a mí. No podemos adorar ángeles. Si usted ve en algún lugar que tienen el ángel tal y se postran y le piden, la Biblia dice no lo hagas, no lo puedes hacer, solamente puedes adorar a Dios. Y porque Jesucristo es Dios, lo adoramos a Él, pero solo a Él, solo a Dios. Algo más, no debemos prestar atención a nuevas doctrinas que provengan de los ángeles. Que se aparezca un ángel y le diga a alguien algo y eso va contra lo que dice la palabra, no le creas, es mentira. No puedes ponerle atención. ¿Por qué? Dice Gálatas 1:8. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema, cae bajo maldición. No se puede. ¿Sabes por qué no se puede? Porque el mismo Satanás es capaz de vestirse como ángel de luz. Dice 2 Corintios 11:14. Satanás puede engañar a cualquier persona que sea incauta o ignorante de la palabra o descuidada. Le puede engañar porque se viste de ángel de luz. Lo puede impresionar de tal manera que le quiere dar otro evangelio contrario a lo que dice la palabra, pero ya tú sabes que ese no es. No lo hagas. Hemos hablado, veo mucho sobre los ángeles. Yo les dije, me voy a concentrar más en los ángeles de Dios, pero quiero tocar un poquito sobre los otros ángeles. Y yo le llamo el gran contraste. Es impresionante cómo son las cosas de diferentes. Hablar entonces un poco de los demonios o las fuerzas espirituales del mal, porque ahí están. Son invisibles también, pero ahí están. Todos los ángeles eran justos y santos, todos, cuando fueron originalmente creados. Dios no hizo ángel malo. Dios a todos los hizo santos y justos al momento de la creación. Ellos adoraban y servían al único Dios verdadero, todos los ángeles. Los ángeles fueron creados con voluntad propia y pueden tomar decisiones. De aquí que algunos pecaron, dice la palabra, y no guardaron su dignidad. Tomaron decisiones estos ángeles. Dice 2 de Pedro 2:4 y Judas 6. Los ángeles que no guardaron su dignidad, su posición, entonces fueron castigados, porque ellos tomaron una decisión de rebeldía al Dios que les había creado. Se convirtieron entonces en pecadores estos ángeles, en su naturaleza y en sus obras, pecando, ofendiendo al Dios santo,
tratando de dañar su creación, haciendo la guerra. Por causa de los ángeles que se rebelaron, ahora existen dos clases de ángeles. Por eso, le llaman los ángeles buenos o santos, y también los ángeles malignos o ángeles caídos. Hay dos clases de ángeles que están en el ámbito espiritual invisible, pero los dos tipos o clases de ángeles se manifiestan, que más adelante estaremos hablando más de esto. Entonces, generalmente cuando la Biblia menciona la palabra ángeles, se está refiriendo a los que no cayeron, a los que han sido siempre fieles a Dios, los que han permanecido santos por toda su existencia. Y también cuando habla de los ángeles caídos, aquellos que no mantuvieron su dignidad ni su santidad. Ahora se les llama demonios, espíritus malos o ángeles caídos. A los que no guardaron su dignidad y se rebelaron fueron lanzados, como hemos visto anteriormente, de los cielos, y ahora ellos son los demonios, ángeles caídos, espíritus malos. ¿Tienen poder? Sí, fueron ángeles creados, pero más adelante vamos a ver qué podemos hacer nosotros. Y estos ángeles, los demonios, los ángeles caídos, también están con diferentes grados de autoridad. En otras palabras, Satanás los tiene a ellos también como si fuera un ejército, con una jerarquía. En el reino de Satanás habla Efesios 6:12, que lo vamos a ver, ese versículo, y Mateo 12 también, cuando el Señor hablaba de que Satanás tiene un reino y que él venía entonces para atar al hombre fuerte y todo esto, pero tiene un reino. Y el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, dice, es en un lugar que se llama regiones celestes, contra ángeles malignos, espíritus malos, guiados, dirigidos por Satanás, que están en jerarquía militar, de una manera bien clara establecida, donde unos tienen más autoridad que otros en el reino de la maldad. Esa es nuestra lucha contra ellos. Todos esos ángeles que obedecen a Satanás perdieron su posición en el cielo y ahora forman parte de las fuerzas del mal. Los ángeles buenos son parte de las fuerzas del bien, y estos ángeles malos son parte de las fuerzas del mal, o le llaman también las tropas que están bajo el comando de Satanás. Es como una tropa. Ellos son seres malignos, inmundos, depravados. Tienen poder para causar muchas aflicciones. Tienen poder. Algunas de ellas, son muchas que habla la palabra. Enmudecimiento. Ahí en esa historia de Mateo 9, 32, 33, Jesucristo echa fuera de alguien un espíritu malo que lo tenía mudo a esa persona. Ceguera. Otro espíritu malo que tenía ciego y mudo a alguien. Habla Mateo 12, 22. Heridas, causan daño a personas. Sufrimientos, deformidades. Ahí habla Lucas 13, 11 al 17. Esta mujer que el Señor sanó un día sábado, que tenía 18 años encorvada. Y Jesús dice, Satanás la tenía así por tanto tiempo. Porque los ángeles malos ocasionan muchos daños. Y estos entre muchas otras maldades. Ahora bien, es cierto, no debemos minimizar el poder de los espíritus demoníacos. No podemos minimizarlo. La Biblia es muy clara, dice, personas ignorantes, necias, que no comprenden cómo son los poderes
espirituales comienzan a blasfemar de ellos. Pero si usted lee lo que habla la palabra, dice, aún el arcángel Miguel no se atrevió a declarar juicio contra Satanás, sino que le dijo, Jehová te reprenda. Quiere decir que entre los ángeles, aunque hayan caído, hay cierto respeto allí que uno no puede obviar. Pero hay personas que dicen por esa boca lo que sea, no saben lo que están hablando. Sí, ellos tienen poder, pero hacen daño en el mundo de hoy. Esto no significa que nosotros, los creyentes, debemos estar tan preocupados por ellos que estamos mirando demonios por donde quiera. Hay personas que ven demonios en todo lugar. ¿Qué vida viven? No es así. No es una tortura. Los demonios no son todopoderosos, no son omniscientes, no son tan grandes y fuertes que puedan dominar a todo el mundo. No. Ellos tienen sus grandes limitaciones. A nosotros la palabra nos manda a que lo que hablemos relacionado a los demonios, siempre lo tratemos de manera bíblica. Siempre, con la guía del Espíritu Santo. Si usted ve a alguien que se pone a hablar cosas extrañas, mencionando espíritus, y no te menciona lo que dice la Biblia, ese hombre o mujer está inventando cosas. No lo hagas. El Espíritu Santo nos guía en todo tema que nosotros debamos aprender o confrontar. Sí, ellos tienen poder, claro que sí. Pero algo que no podemos olvidar nunca es esto, que el Señor Jesucristo venció. Jesucristo venció, y no solo venció, nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del mal. Aleluya. Jesucristo venció y nos ha dado, repito, autoridad sobre todos esos espíritus inmundos que andan por allí. Dice la palabra, Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz del Calvario, Jesucristo avergonzó al diablo y a todos sus ángeles malignos, triunfó sobre todos ellos, dice. ¿Y qué hace ahora con la iglesia? Mateo 10, versos 1 y 8 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No hay enfermedad provocada por un espíritu inmundo que pueda quedarse en un cuerpo de un ser humano cuando alguien con la autoridad de Cristo ordena a ese espíritu inmundo que abandone ese cuerpo. La sanidad viene instantáneamente a esa persona, porque Jesús ha dado la autoridad. Y les ordenó lo siguiente: yendo, predicad. Lo primero que tenemos que hacer es predicar. El reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, si algo va a acontecer, no es porque la persona tiene poder, es porque está representando a un reino poderoso, que es el reino de los cielos, del cual esa persona, ministro, hermano, hermana, creyente, va allí ahora a representar a Cristo para liberar a la persona o hacer lo que Dios les diga. Y Jesús dice, prediquen, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, dice, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. ¡Qué autoridad! No está diciendo que nosotros, los creyentes, no tenemos poder. Sí, el Espíritu Santo usa nuestras vidas para manifestar su poder, y Él es que sana a los enfermos, y Él es que limpia a los leprosos, y Él es que resucita a los muertos, y Él es que echa fuera a los demonios. Jesucristo dijo una vez, si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, y en un evangelio paralelo, dice, un pasaje paralelo, dice, si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, en verdad ha llegado a ustedes el reino de Dios.
nosotros, porque tenemos al Espíritu Santo, podemos también hacer las obras que Jesús hacía en la tierra, porque Él lo dijo: mayores que las que Él hacía podríamos hacer. Estaríamos en la capacidad de hacer si fuera la voluntad de Dios. No es por voluntad humana. Jesús mismo no hizo nada porque quería hacerlo, sino solo lo que el Padre le ordenaba que hiciera. Pero de que tenemos la capacidad en el Señor, la tenemos para todo eso que dice la palabra. Dice Lucas 10:19: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y no está hablando de buscar allí en un bosque una serpiente y pisarla. Está hablando a nivel espiritual. Potestad de hollar serpientes y escorpiones. Satanás es la serpiente antigua. Dice: te doy autoridad de hollarla. Pero no es cuando tú quieras. Es Dios que dice: pondrá al enemigo bajo la planta de tus pies. Es Dios. Dice: sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús está hablando de una autoridad y una potestad dada a los creyentes sobre toda fuerza del enemigo. ¿Quién es que debe tener temor cuando va a haber la confrontación? El diablo. La Biblia dice: resiste al diablo y saldrá huyendo. ¿Por qué? Porque tú y yo, los creyentes verdaderos, tenemos toda autoridad dada por Dios para hollarlos a ellos sobre todas sus fuerzas, y ellos no pueden tocar al creyente. Hay personas que tienen miedo de orar aún por sanidad, por echar fuera a un demonio, porque y si ese demonio le brinca encima. ¿Cómo así? Tiene que irse lejos. Tú eres intocable, tú estás lavado por la sangre de Cristo, tú estás representando la máxima autoridad del universo. Aleluya. No tengas temor. Más bien los espíritus son los que tienen temor. Y tienen tanto temor que a veces tratan de asustar, a ver si pueden asustar al creyente. Y comienzan a vocear y a manifestar: aquí hay uno, sí, aquí hay uno y se va, voy, porque aquí estoy yo. Más bien esa es la actitud que Dios quiere que tengamos. Creo que sería la semana que viene que vamos a estar hablando de las armas que tenemos los creyentes. Las armas dadas por Dios, es poderosísimo. Dice Marcos 16, los versos 17 y 18, Jesús decía: estas señales seguirán a los que creen. Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Es en el nombre de Cristo, de acuerdo a su voluntad y con su poder y el respaldo de su espíritu. No hay demonio que se pueda resistir. Dice: hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo porque el Espíritu Santo lo hace. Y yo voy a terminar con algunas citas más, porque nos alegra a nosotros, esto que vamos a ver ya para terminar, nos alegra y nos llena de esperanza el saber que Cristo en su reino no permitirá ningún otro dominio ni autoridad en su reino. Nosotros, muchas personas tienen una gran inquietud. Si Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario, ¿por qué los demonios se siguen manifestando? Si el Señor ya triunfó sobre todo poder de las tinieblas, ¿por qué las tinieblas siguen afectando a la humanidad? Y no conocen el tiempo de Dios, ni los métodos de Dios, ni el por qué existe la iglesia como cuerpo de Cristo, teniendo al Espíritu de Cristo haciendo la obra. Y hay mucha ignorancia de estos temas. Pero algo que sí aclara la Biblia es que después de que pasen ciertas cosas que ya están casi terminando de pasar, Cristo no va a permitir nunca jamás ningún otro dominio ni autoridad. La Biblia dice que al final, mediante el ministerio de los ángeles buenos, quitará toda cizaña. Dice Mateo 13,
los versículos 24 hasta el 43, que habla del trigo y la cizaña. Dice, aquel día Él va a enviar a sus ángeles a que recojan la cizaña y la echen entonces al fuego. Y también habla que Satanás y todos los demonios serán lanzados en el lago que arde con fuego y azufre. Eso dice la palabra. ¿Sabes algo más que dice la palabra? Que ellos nunca jamás van a salir de allí. Nunca saldrán de ese lago de fuego y azufre. Nunca jamás podrán molestarte a ti. Nunca jamás podrán venir a tratar de engañarte a ti. La palabra dice, 1 Corintios 15, los versos 25 y 26, porque preciso es que Él reine, hablando de Cristo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte no tiene poder sobre el creyente. Solo Dios utiliza para llevarnos a su presencia, pero el creyente no muere. El creyente solamente pasa de un estado natural aquí, ahora al estado como el Señor nos manda, a compartir su naturaleza. La muerte también será destruida, ya no se hablará más de muerte. Y como dice Apocalipsis 20, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso dice la palabra. No hay salida para ellos. También dice Mateo 13 sobre la cizaña, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Escuche bien lo que está diciendo aquí. Hay personas que dicen que son parte del reino de Cristo y lo que son es obstáculo para el crecimiento espiritual de los hermanos. Mucho cuidado, porque llegará el día a que todos los que son de tropiezo, esos ángeles lo van a venir a recoger juntos con los que hacen iniquidad, y dice, los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice más, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y lo que nos dice la Biblia, para terminar, el que tiene oídos para oír, oiga. Oye lo que dice el Señor, lo que dice la palabra. No seas tropiezo. No seas de aquellos que traen un nuevo evangelio porque escuchaste tal vez a un espíritu engañador. Mucho cuidado. No tengas temor de ningún espíritu inmundo si tú estás bien con Dios, porque el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. No tengas temor. Si hay algo que Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, dijo el Señor. Esa expresión, las puertas se utilizan para proteger a alguien. Quiere decir que el infierno tiene sus puertas con sus ejércitos tratando de que los que están presos allí no puedan salir, pero Jesús dijo, la iglesia, su iglesia, tendrá el poder para derribar esas puertas e ir a rescatar a esos que el diablo tiene atrapados en vicios, en pecados, en maldades. Y están hablando de seres humanos que están viviendo en la tierra. Las puertas del infierno no prevalecerán. Por tanto, termino con esta expresión de Filipenses 2, 9, 11, por lo cual Dios a Cristo también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que estamos aquí en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, amén, aleluya. Que sea el Señor que nos ayude siempre a nosotros a vivir
como Él quiere, manifestando siempre su poder para ver su gloria. Pongámonos en pie, hermanos, por favor. Bendito sea el Señor para siempre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Es tremendo esto, porque el Señor va